A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz saludándolos de aquí desde Clarito está, el programa en el que hablamos de economía y hasta creemos que es entretenido. Sí, también creemos que es entretenido juntarnos una semana más con ustedes y contarles de economía. Yeah. Y antes de empezar el programa teníamos una discusión sobre el tipo de música que deberíamos poner en este programa. Vamos a poner hoy día una música cuyo título va mucho con el tema. Con el tema de la semana. Porque el tema de la semana va a ser el boom. El boom. Y vamos a poner un título que está conectado con el boom. Pero bueno. Una nota aclaratoria. No porque ponemos la música quiere decir que nos gusta. Listo. Que nos guste a los dos. Que nos guste a los dos. Eso sí. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Muy bien. Les decíamos un programa sobre el boom. Vamos a medir el tamaño del boom y vamos a ver los resultados que nos dio el boom. ¿A qué boom nos referimos? Nos referimos al boom petrolero, a esa etapa tan extraordinaria que vivimos los últimos años. Sigo insistiendo que esos que dicen que Ecuador no es una economía petrolera o que el petróleo no rige nuestros destinos están desinformados. Desinformados. Viven en una realidad paralela o están consumiendo cosas que no deberían estar consumiendo. Quizás. Pero bueno. Para el día de hoy, Sebastián nos tiene el dato de la semana. Vamos con el dato de la semana, 3,8%. 3,8%. Ya, ok. Dinos un poco más del 3,8%. Esa es la velocidad a la que me crece es el crecimiento del PIB del 2007 al 2015. Es el crecimiento promedio del PIB entre 2007 y 2015. Promedio. Ya, o sea... En promedio, si todos los años hubiera crecido lo mismo el PIB del 2007 al 2015, habría crecido 3,8% cada año para llegar al nivel que estuvo el 2015. ¿Qué son esos? ¿Son 9 años? Son 9 años. 9 años. Básicamente lo que se hizo fue tasa de crecimiento para estos 9 años dividido para 9 y eso es lo que fue la raíz novena. ¿Raíz novena? Claro. Claro. Sí, fue exactamente calculado como fueron exponencial. La diferencia sería mínima. Está bien, sí es mínimo. Pero qué correcto eres con las matemáticas, Vicente. Si quieren pueden probar y sacar el promedio simple y les dará algo similar. Les dará exactamente lo mismo. Exacto. Una diferencia en el tercer decimal. Exactamente. Pero bueno, estos son los datos oficiales del Banco Central y recalculamos este dato a raíz de que el Banco Central recién sacó las nuevas estimaciones de crecimiento para el 2015 de 0,2% y con ese crecimiento de 0,2% del 2015 resulta que en el gobierno actual el crecimiento del PIB, durante el gobierno actual el crecimiento del PIB ha sido de 3,8%. O sea, no es trivial el periodo que estamos cubriendo. No es trivial el periodo que estamos diciendo del 2007 al 2015 porque es el crecimiento del PIB durante el gobierno actual. Exacto. Que ya llevan casi 10 años en el poder, ¿no? Correcto. Hay que mencionar eso. Ahora, la pregunta del siglo. Claro, y totalmente sorprendente la pregunta es Espérese, una pregunta que Sebastián nunca la ha hecho y que nunca más la repetirá. En este programa nunca más. ¿Mucho o poco? Es mucho o poco. Todo es relativo. Es la parte triste de la profesión. Los economistas son demasiado buenos para relativizar absolutamente todo. A ver, lo relevante aquí. Digamos, insistamos en el dato de la semana, ¿no? Entre 2007 y 2015 el PIB creció en promedio al 3,8%. ¿Qué significa? Que en promedio los ingresos de los ecuatorianos crecieron al 3,8%. O si quieres, la riqueza del país aumentó cada año en alrededor de 3,8% por año en estos 9 años. La producción del país, descontando inflación siempre, creció en 3,8% cada uno de esos 9 años. Entonces, básicamente aquí nos estamos refiriendo a lo que se conoce como crecimiento del PIB real, descontando precios. Correcto. Ahora, ¿es mucho o poco? Todo es relativo. Depende con el cristal que se lo mire. O depende con quién se lo compare. Exactamente. O con cuándo se lo compare. Sí, claro. Y ahí vamos a agarrar un periodo interesante que es el periodo desde que estamos dolarizados hasta... Si vemos el crecimiento del PIB entre el año 2001, o sea, ya después de que nos estabilizamos de la dolarización... Sí, porque 2000 no tendría mucho sentido, ¿no? Hasta el 2006, del 2001 al 2006, gobiernos de Noboa, Lucio y Palacio, resulta que el PIB creció más. Más en promedio, por año. En promedio creció al 4,8% por año. Ya. Frente al 3,8% que crece durante el gobierno actual. O sea, crece más lento en el gobierno actual que en los 5 años anteriores. O sea, la diferencia no es trivial tampoco. Es un punto porcentual, correcto. Pero un punto porcentual un año tras otro es un montón. De uno en uno se van acumulando muchos puntos porcentuales de diferencia. Y eso creo que es un tema bien importante y lo vamos a profundizar más adelante. Pero
Insistamos, estos son los datos corregidos ya con el último dato del Banco Central de cuánto creció el PIB el año pasado. El año pasado, según el Banco Central, la producción en el país creció mínimamente 0,2%. Si hacemos el cálculo entonces 2007-2015, resulta que el PIB creció en 3,8%. Claro, y ahí los economistas usamos un viejo truco que se llama la regla del 72. Correcto, es una regla muy útil. Muy útil, en la que uno se puede preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo le va a llevar a un país duplicar su PIB, si quieres, o duplicar su riqueza? Sí. Entonces, básicamente, si es que el Ecuador hubiese crecido a esta tasa de 3,8% Sí. durante un largo Durante periodo de mucho tiempo, necesitaría cerca de 18 años y medio para duplicar su PIB. Ya. A una tasa de 4,8%, esto lo hacemos en 15 años, redonditos. Un dato bien interesante. Entonces, eso te refleja que un punto sí hace una porcentual diferencia. es una diferencia grande. A lo largo de todos los años, ¿no es cierto? Esta es un poco la misma idea que el interés compuesto, ¿no es cierto? Ahora, una cosa importante. Si comparamos el dato de 3,8% de crecimiento durante el gobierno actual con el dato de más crecimiento del periodo anterior, de 4,8%, vemos que es menor el crecimiento ahora que lo que teníamos en el pasado. Pero si comparamos el periodo actual o el periodo anterior ya dolarizados con los 2 décadas anteriores, Esto es espectacular. esto es bueno. Claro. Claro. O sea, en promedio, entre el año 81 y el 2001, el PIB creció al 2%. O sea, básicamente, la década perdida, o las 2 décadas perdidas. Fueron del 81 al 2001, fueron 2 décadas en que el PIB del país se quedó. Básicamente, el PIB crecía igual que la población. O sea, el PIB por habitante no crecía. El PIB por habitante no crecía y eso fueron 2 décadas seguidas de estancamiento que cambian y claro, pasamos de la noche al día. En serio, pasamos de la noche hasta el año 2001, el crecimiento al día desde el año 2001 en adelante. No es muy apropiada, Vicente, pero está bien. Todo lo contrario. Descontextualizada, pero está bien. Es el pasar de un crecimiento igual al de la población, Muy mediocre. muy mediocre, a un crecimiento bastante más alto que el de la población. Exacto. Y eso es un gran cambio grande, que a raíz de la dolarización crecimos más. Por cierto, crecimos más rápido del 2001 al 2006 que del 2007 Yo creo que 2015. en un grupo importante de la población de los ecuatorianos, de este cambio en las tasas de crecimiento se ha sentido, ¿no? Sí. Un cambio sustancial en la calidad de vida. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de crecer? Porque tienes un ingreso que distribuir, ¿no? Entonces, si es que tienes más que distribuir, es más fácil sacar gente de la pobreza que si tienes poco que distribuir. Solo volvamos a las 2 décadas anteriores, a la década del 81 al 2001, ¿no? 20 años en los cuales el PIB creció igual que la población. Esto tiene unos costos bien complejos sociales. ¿Por qué? Porque si es que una persona quiere enriquecerse, quiere ganar más plata, quiere ser más rico, pero el ingreso de todo el país sigue siendo el mismo, Claro. alguien tiene que empobrecerse. Sí, digamos. ¿Ya? Entonces, si es que el PIB por habitante se estanca para que alguien se enriquezca, alguien tiene que empobrecerse. Claro. Cuando cambias ya a dolarizados, tenemos un crecimiento más importante, entonces ahí sí puede mucha gente salir de la pobreza sin que nadie tenga que empobrecerse, o gente hacerse rica sin que nadie tenga que empobrecerse. Podemos eso reducirlo a la típica analogía del pastel. O sea, Hay un pastel más grande. Hay un pastel más grande. Por habitante. Sí. Exacto. El pedazo de la torta por habitante, en principio, si es que esto se repartiera de forma igualitaria, sería un pedazo de pastel más grande, al menos del 2007 al 2015, comparado con las 2 décadas o las 2 últimas décadas del siglo XX, ¿no? Insistamos entonces con el dato de la semana, 3,8% el crecimiento durante el gobierno actual, mientras que en los años anteriores, del 2001 al 2006, el crecimiento de la economía fue de 4,8%, una diferencia, como Sebastián lo demostró, significativa, una diferencia importante. Antes crecíamos más rápido que durante el gobierno actual. Y vamos a volver a este tema en el transcurso del programa, pero no se olvide. Por el banco. Grupo Promérica. Y estamos de vuelta con su programa Clarito está. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, quien les habla. Les damos la bienvenida nuevamente en este segundo segmento, después de el dato de la semana, ¿no es cierto? En donde partimos hablando de 3,8%. El crecimiento del PIB entre el año 2007 y el 2015. Y tuvimos una colorida Disertación. y discusión sobre si esto era mucho o poco. Y bueno, todo depende con lo que se compare. Si lo comparamos con los años anteriores a esto, es decir, del 2001 a 2006, los años dolarizados, 2001-2006, luego que ya pasaron las olas de la crisis de finales del siglo pasado, la tasa promedio de crecimiento fue del 4,8%,
Entonces, comparado con eso es... También depende si lo comparas con otros países. Claro. Comparado con la China, esto es paupérrimo. Comparado con Italia, esto es buenísimo. Exacto. En serio. Son dos países, los países grandes e industrializados, el que más ha crecido ha sido la China y el que más ha crecido ha sido Italia en los últimos 20 años. Es un dato bien interesante. Italia, sí. Solo países ya en crisis graves, cosas por el estilo, han crecido menos que Italia. Así en el largo plazo, obviamente Grecia o Sudán o el sur de Sudán están o Venezuela, simplemente. Claro, digamos, países que no han tenido así graves crisis, el que más estancado ha estado es Italia. Pero bueno, vamos a hablar del boom. Sí, y para hablar del boom... Vamos a poner música de Paul Lekakis. Muy bien, Vicente. Paul Lekakis nos va a cantar a estas tempranas horas de la mañana claro. la canción Boom Boom Boom, porque vamos a hablar del boom petrolero, sus beneficios y los resultados. Claro que no nos gusta todo. Sin duda volvemos todos más alegres después. Totalmente, de yo no puedo. Acabo de tener un desagradable flashback a mi adolescencia, Vicente. Y esto es como... Pero bueno, hemos oído la alegre canción de Paul Lekakis del que se llama Boom Boom Boom. Let's go back to my room. Exactamente, pero ¿por qué le pusimos? Porque vamos a hablar del boom petrolero. Sí. Porque el boom petrolero, como todo aquello relacionado con el petróleo, ha sido clave y central para entender al país, para entender el Ecuador y para entender la economía ecuatoriana. Creo que es imposible. Véaselo como se lo vea. Es imposible entender al Ecuador, al menos en los últimos 50 años, sin entender lo que es el petróleo, básicamente, para Ecuador. Hace poco me dijeron, si usted podía resumir en un número la situación del país, dígame cuál es. Entonces revisé el precio del petróleo de ese momento y dije 42,5. Me dijeron, ¿qué es eso? El precio del petróleo de este momento resume todo lo que es el país. Exacto. Y las condiciones políticas, la distribución de la renta, muchas cosas. El crecimiento económico. Son excepcionales los años en que el precio del petróleo está bajo y al país le va bien, y los años en que el precio del petróleo está alto y al país le va mal. Sí. Pero bueno, ¿por qué vamos a topar este tema del tamaño del boom y luego los resultados del boom? Porque a veces nos olvidamos de que estos años, sobre todo entre 2006 y 2014, pero incluso el 2015, han sido extraordinarios. Sí, o sea... Y la escala. Creo... No sé si alguna vez tú viste o leíste un libro de François Rabelais. No. Un autor francés. ¿Gargantúa te suena? Sí, claro, Gargantúa y Pantagruel. Pantagruel era el hijo de Gargantúa. Y básicamente Gargantúa era un gigante que comía mucho y todo era en proporciones gigantescas. Y me acuerdo del libro que leíamos en el colegio, tenía ilustraciones de Gustave Doré. Eran fantásticas las ilustraciones. Entonces veía a Gargantúa sentado y se comía a los borregos así enteros y las vacas enteras. Creo que estos últimos años de bonanza petrolera han deformado la economía ecuatoriana como Gargantúa deformaba su cuerpo con toda la cantidad de alimentos. Ok, es un interesante símil, una interesante analogía. Pondremos algún día, cuando tengamos una página web, una imagen de Gustave de Gargantúa. Gargantúa, exacto. Pero bueno, fueron años extraordinarios. ¿Por qué? Porque el país tuvo una inmensa riqueza. Ya vamos a ver cuán inmensa fue esa riqueza. Pero el haber tenido tanta riqueza en nuestras manos, o en las manos del país, ¿no?, hace especialmente inexplicable que hoy día estemos en crisis. Sí. Que la economía este año vaya a caer. O quizás de ahí uno podría aventurar de que sí explica mucho que estemos en crisis. Por esto mismo de que la deformación fue muy, muy grande hacia arriba y la deformación debe ser grande hacia abajo. Pero el punto central es, hubo muchísima riqueza. Totalmente. Ahí sí no vamos a discutir. Y con tanta riqueza que tuvimos en nuestras manos, uno dice, pero ¿cómo es posible que ahorita estemos en crisis? Exacto. Pero este es como uno de los puntos que van más adelante. Pero cuando hablamos de riqueza petrolera, vamos a presentarles algunos cálculos. Les vamos a dar datos en millones de dólares, pero si quieren olvídense, porque lo interesante no son los datos en millones, ¿no?, sino las comparaciones. Sí, las magnitudes de aquí. Entonces, vamos a hacer un cálculo que se llama de la riqueza petrolera. ¿Y qué es básicamente? Vamos a ver básicamente cuánto valía el petróleo que el país produjo año tras año. ¿Ya? O sea, era básicamente... Tomas la producción del petróleo en barriles y multiplicas por el precio que estuvo cada año. Entonces, un año de alta producción tienes más riqueza, un año de alto precio tienes más riqueza, un año de baja producción o de bajo precio tienes menos riqueza. Estamos valorando la producción petrolera del país. Entonces decimos, a ver, vemos cuántos millones de barriles de petróleo se produjeron en un año, vemos el precio que se vendió el petróleo ecuatoriano, y eso fue el valor de lo que teníamos en nuestras manos como país. ¿Qué hicimos con eso? Es otra historia, ¿no? Pero, ¿qué hicimos con eso? Bueno, parte de eso fue a pagar la producción petrolera. Parte de eso fue a pagar los subsidios a los combustibles. Parte de ese petróleo se fue a refinarse. Y una parte de ese petróleo se fue a exportarse. ¿Ya?
Entonces, pero en todo caso, esa riqueza estuvo en las manos de los ecuatorianos. ¿Qué hicimos con esa riqueza? Es otra historia. Es otra historia, que no la vamos a tocar mucho. Pero bueno, si vemos el año pasado, específicamente el año pasado, y tomamos la producción petrolera en el 2015 por el precio promedio del petróleo del 2015, hubo unos 8 mil millones de dólares de riqueza petrolera. Solamente en el año, ¿no? Solo en el año 2015. Pero claro, eso no nos sirve de mucho, pero lo que podemos hacer es ver todos los años del pasado, tomamos unos 40 años de historia del Ecuador y vemos cada año cuánta producción petrolera hubo, cada año qué precio estuvo el petróleo y valoramos eso. Y eso es un dato bien interesante, pero tiene una limitación, porque eso no considera que un dólar de hace 20 años no es lo mismo que un dólar actual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar todos estos precios para la inflación. O sea, porque a lo largo del tiempo los precios aumentan. Exacto. Entonces, si teníamos 1.000 millones de dólares hace 20 años y 1.000 millones hoy, pues los 1.000 millones de hoy es mucho menos. Claro, no son comparables. Lo que hay que hacer es o llevar esos 1.000 millones de hoy al pasado o viceversa. El dato que les decíamos del valor de la producción petrolera lo podemos calcular para los últimos 9 años, del 2006 al 2015. Ya. Y si es que ya los hemos ajustado por inflación, podemos sumarles, porque ya estamos hablando de lo mismo, ya estamos sumando manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Y solo como dato curioso, pero no es tan relevante, si sumamos la riqueza petrolera, o sea, el potencial que hubo en las manos del país proveniente del petróleo, de los últimos 9 años ajustados por inflación en dólares del 2015, llegamos a 135 mil millones de dólares. Pero no es tan relevante acordarte, es un dato impresionante, son 135 mil millones de dólares del 2015, es un montón de plata. ¿Ya? ¿Y eso lo vamos a comparar con? Pero eso lo vamos a comparar con el pasado. ¿Ya? Entonces, eso es la riqueza que tuvo el país proveniente del petróleo en 9 años. La pregunta es, ¿cuántos años del pasado, anteriores, o sea, del 2006 para atrás, necesitaríamos para sumar una cantidad similar? Claro, y eso es lo interesante, es la magnitud. Es la magnitud. Y aquí el dato es interesantísimo. Necesitamos 30 años. Básicamente lo que estás diciendo, Vicente, es que en los últimos 9 años, correcto, los últimos 9 años, sí, el ingreso petrolero, la riqueza petrolera. Sí, la riqueza petrolera, es equivalente a la riqueza petrolera de los 30 años anteriores al 2006. Es básicamente correcto lo que está diciendo. Básicamente lo que estoy diciendo es que entre el 2007 y el 2015, la riqueza proveniente del petróleo que estuvo en manos del país fue equivalente, en dólares ajustados por inflación, ajustados por producción y ajustados por precio, fue equivalente a la riqueza petrolera que tuvimos desde el 77 al 2006. Wow. Y eso es un montón. Son básicamente, y esto es el dato que sí vale la pena acordarse, es 30 años versus 9 años. Este es el dato que vale la pena acordarse en lo que a riqueza petrolera se refiere, y eso nos permite darnos cuenta cuán excepcionales y únicos fueron los últimos 9 años. Y volvemos luego de una corta pausa a seguir analizando este tema. Ya volvemos. Volvemos, amigos, con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está, donde estamos hablando de economía y estamos midiendo el tamaño del boom, y por eso tuvimos el descaro de ponerles hace un rato la música de Paul Lekakis. Boom, boom, boom. Que se llama Boom, Boom, Boom. O sea, entonces, probablemente aquellos menores de 30 años no tienen idea de lo que somos, y probablemente no quieran saber tampoco. Pero en todo caso habla del boom y nosotros estamos hablando del boom petrolero. Entonces decíamos de la riqueza petrolera, hablábamos de la riqueza petrolera, y la riqueza petrolera es valorar la producción petrolera, ¿no? Es decir, eso valían los barriles de petróleo que salieron del sagrado suelo ecuatoriano. Valían una cantidad enorme de millones de dólares. Pero si es que comparamos lo que salió en el pasado, nos damos cuenta que la riqueza petrolera de los últimos 9 años equivalió a la riqueza petrolera de los 30 años anteriores. Y aquí no vale la canción de José José que dice, ya lo pasado, pasado. No. Aquí sí hay que comparar. Estos últimos 9 años con los 30 Estos últimos 9 años, como decíamos, la riqueza petrolera fue equivalente a la riqueza petrolera de los 30 años anteriores. Correcto. Vamos a otro cálculo. Entonces hemos visto que la riqueza petrolera nos dice que 30 contra 9 los últimos 9 años.
Vamos a hacer un cálculo del dinero que pudo gastar el gobierno. Ya. Me hubiera gustado hacer el cálculo con datos del sector público, pero no hay datos de un periodo tan largo. Pero podemos analizar el gasto del gobierno. Ese sí tenemos un dato comparable para un periodo bien largo. Y tenemos el gasto del gobierno central en el año pasado, en el año 2015, y para todos los años desde los años 70. Porque obviamente, ¿qué es lo que puede hacer con más plata? Gastar más plata. Correcto. Pero desde los años 70 tenemos los datos del gasto del gobierno. Pero claro, hay que coger ese dato y corregirle por inflación. Entonces, corregimos el dato, primero le ponemos en dólares, después le ponemos en dólares corregidos por inflación. Y entonces vemos que el gasto público, el gasto del gobierno, que es una parte del sector público, en los últimos 9 años equivalió a 178 mil millones de dólares. ¿Ya? O sea, básicamente hay que decir en dólares ajustados por inflación del año 2015. Al año 2015 del 2006. Exacto. A 2015. Fue un montón de millones de dólares. Pero lo relevante es estos 9 años. Son equivalentes a. Son equivalentes a el gasto del gobierno central en los 32 años anteriores. O sea, si ustedes le restan a 2006 32 años hacia atrás, 75. Es decir, 75 años. ¿Sí? Desde el 75. Desde el 75 hacia el 2006, el gobierno gastó exactamente lo mismo que del 2007 al 2015. Wow. ¿Ya? O sea, en todo caso hay que darle mérito. Es la capacidad de gasto impresionante, ¿no es cierto? Lo que a generaciones anteriores les llevó cerca de 30 años gastar. 32. Lo logramos hacer en 9 años. Hemos mejorado. A ver, en gasto público la relación es 9 años de gasto público. Los últimos 9 años de gasto público equivalen a los 32 años anteriores de gasto público. Y esto no es por milagro. ¿Puedo aclarar una cosa? No es por milagro, es solo porque hubo un montón más de plata proveniente del petróleo, como vimos en el punto anterior. Solamente quería aclarar que lo último que dije fue una ironía. Esto no hay que estar orgulloso de esto, ¿no? O sea, para nada. Bueno, tú tranquilo, creo que es bastante obvio. Sí. Nuestros oyentes se dieron cuenta que hablabas irónicamente. Pero tenemos entonces estas dos comparaciones. El gasto público de los últimos 9 años del gobierno central equivalió, ajustado por inflación, ajustado por tipo de cambio, por todo, al gasto público de los 32 años anteriores. Bien. O sea, no bien, mal. Lo cual es una cantidad enorme, gastarse en 9 años el equivalente a lo gastado en los 3 décadas y 2 años anteriores. ¿Ya? Supongo que 2/3 partes, no, pero bastante más de la mitad de los ecuatorianos no habían nacido en el 75. 75. Deja ver si esto tiene sentido. O sea, lo que les llevó básicamente a una generación y media gastarse. Se lo gastaron en 9 años. Se lo gastó media generación. Sí. Okay. Es correcto. Sí. O sea, no sé si vamos a ver. Estamos hablando del 75 al 2006, entonces estaría desde el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara hasta el gobierno de Alfredo Palacio. Todos los que hubieron ahí se gastaron. Lo mismo de 4 años hasta 3 días. Lo mismo que el gobierno de Rafael Correa. Todos sumados se han gastado una cantidad equivalente a lo que gastó el gobierno de Rafael Correa. Es correcto. Okay. Entonces, claro, el gobierno ha tenido más dinero. Sí, o sea, básicamente hay más plata. Ha habido más plata del petróleo, ha habido más gasto público. Ahora vamos al otro lado, ¿no? Ya vimos el tamaño del boom, la cantidad de riqueza. Comparamos 9 contra 30 años o 9 contra 32 años, depende que se vea si la riqueza del petróleo o el gasto del gobierno. Pero vamos a lo siguiente, ¿qué pasó con todo ese dinero? Y ahí volvemos al dato de la semana, Sebastián. Vamos a hablar del crecimiento económico, ¿no es cierto? Porque el crecimiento económico, decías tú, era 3,8% en el promedio 2007-2014, pero en los años anteriores se creció más, sin ese disparo del gasto público, sin esa enorme cantidad de riqueza petrolera. Entonces, esa es una de las grandes inexplicables de la economía ecuatoriana. Entre 2001 y 2006 crecimos más rápido que entre 2007 y 2015, a pesar de que entre 2007 y 2015 tuvimos básicamente toda la plata del mundo. Literal. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas inexplicables de por qué crecimos más lento en este periodo, que ha habido un petróleo altísimo y una producción bien alta, ¿eh? Una producción del petróleo bien alta que no teníamos en los años 70. Básicamente 80. Aquí hay el hecho que haya mayor riqueza petrolera no solamente pasa por precios más elevados, sino que efectivamente produjimos más. Sí, ¿no? Sí, también. Entonces, uno de los grandes inexplicables de por qué crecimos menos es por qué crecimos menos en un periodo de tanta riqueza frente al periodo anterior, que era un periodo de menor riqueza petrolera, de menor gasto público, etcétera. Sí. Bueno, no vamos, menos en este programa no vamos a entrar. No, además, yo no sé si tengamos una buena respuesta. Es difícil de encontrar. Podríamos elucubrar un montón ahí. Sí, tenemos unas 3, 4, 5 hipótesis ahí, pero en el fondo es uno de esos inexplicables, de esos misterios
Es algo misterios económicos. De aquí en adelante, generaciones nuevas de economistas y las actuales tendrán que preguntarse, por supuesto, y ¿por qué la economía ecuatoriana creció menos en el periodo de gran riqueza petrolera que en el periodo inmediatamente anterior de inestabilidad política? Claro. Y ojo, no es que solamente habrá que mirar el crecimiento económico, sino que otras variables o que otros números de la economía también cambiaron o se modificaron en estos periodos, ¿no es cierto? Ok, pero tenemos que el crecimiento económico es más lento en época de gran riqueza que en el periodo anterior. Vamos al siguiente punto. Veamos el gasto público. Y solo veámoslo ya no en un periodo tan largo, sino antes del periodo actual y en el año más alto. O sea, básicamente nos vamos a enfocar desde que se estabiliza la economía dolarizada. Veamos ahorita solamente el gasto público, ya de todo el sector público, el año 2006 y el año 2014. Ya. Solo esos 2 años. ¿Por qué tomo esos 2 años? El 2014 fue el año de más gasto público. Nunca se ha gastado tanta plata el sector público como en el año 2014. Y ojo, la comparación que tú estás haciendo ahora es como porcentaje del... No, es en valor absoluto. Es en valor absoluto. Nunca ha habido un gasto tan alto en valor absoluto. Pero verdad, claro, 40. Si vemos en dólares ajustados por inflación, el gasto público, lo que el gobierno y todo el sector público, en este caso ya es todo el sector público, gastó en el 2014, fue 3,2 veces lo que gastó en el 2006. Aquí, si algo podemos decir sin temor a equivocarnos, es que si tienes más plata, vas a gastar más plata. Sí. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si tú disparas el gasto público, si triplicas el gasto público en cuestión de 7 años? Ahí vuelve para Gargantúa. Claro, empiezas a comprar todo y empiezas realmente a cambiar la estructura productiva del país, que en palabras complicadas dicen cambiar la matriz productiva, pero cambiarla de una manera en que probablemente no es lo que tenías pensado, ¿no es cierto? Exactamente, no necesariamente es lo que tenías pensado como el cambio de la matriz productiva. Clásica consecuencia no deseada. Evidentemente, y ya vamos a ver que ese cambio de la estructura productiva del país fue triste. Porque nos dedicamos, el cambio fue no a irse a la biotecnología o cosas así. O al ensamblaje de barcos. Nos fuimos a la construcción de centros comerciales y restaurantes de lujo. Sí, es verdad. Y nos dedicamos a consumir y a importar. Y vamos a ver el tema de las importaciones luego de esta corta pausa, pero no se olvide. Grupo Promérica. Amigos, volvemos aquí a Clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Saludamos cordialmente en esta mañana en la que hemos oído a Paul Lekakis cantando Boom Boom Boom, porque hablamos del boom. Del boom petrolero, obviamente, no de lo que hablaba. En todo caso, la canción de Paul Lekakis, lo que hablaba Lekakis. La canción de Lekakis era bastante más alegre de los resultados del boom. Por eso, para alegrarnos un poquito, para equilibrar el mundo, ponemos otra vez a Paul Lekakis cantando Boom Boom Boom. Sebastián opina que la canción estuvo muy buena. Excelente. En todo caso, me voy a desquitar. En el próximo programa me voy a desquitar yo con mi música. Pondremos el próximo programa. Probablemente oigamos Sex Pistols, pero por hoy día hemos oído a Paul Lekakis diciendo boom, 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 porque estamos hablando del boom petrolero. ¿Ya? Entonces decíamos, se gastó una cantidad enorme de recursos. Sí. Pantagruélicamente. Exactamente. ¿Gargantuélicamente o gargantuísticamente? Pantagruélicamente me suena. Sí. En todo caso... Pero eran parientes, en todo caso... Hubo una cantidad enorme de dinero que entró a la economía ecuatoriana, y la economía ecuatoriana, que no podía multiplicar por 3 su producción, simplemente cogió y se dedicó a consumirse esa riqueza y a importar. Y esto es interesante porque nosotros hemos vivido una época única llena de bienes importados, ¿eh? Sí. El consumo. Sí. Y volvemos a hacer el mismo cálculo de hace un rato. Vamos a ver cuánto se importó el año pasado y cuánto se importaron en todos los años anteriores. Hasta los años 70 nos vamos y luego cogemos las importaciones y le ajustamos por inflación, porque no 1.000 millones de importaciones en el año 90 no era lo mismo que hoy día. Ajustados por inflación, llegamos a que entre el 2007 y el 2015 las importaciones en el país equivalieron a algo así como 189 mil millones de dólares, lo cual es equivalente a lo que se importó en los 31 años anteriores. Antes del 2006. Entre el 2006 hacia atrás. Entre el 76 y el 2006
sumado lo que importamos cada año, ajustado por inflación en dólares 2015, nos da una cantidad similar a lo que se importó entre 2007 y 2015. La relación es casi de 1 a 3, ¿no? Sí, en todo es básicamente 1 a 3. Pero imagínate la sensación de bienestar, de comodidad, ante tantas importaciones, tantos juguitos importados, yo qué sé. Muebles, autos, relojes, celulares. Maquillaje, todo lo que importó el país. Sí. Es que claro, en 9 años importamos, ajustado por inflación y todo, el equivalente a los 3 décadas y 1 año anteriores. Dios. 76, 2006 se importó lo mismo que 2007, 2015 ajustado por inflación. Un montón, ¿no? Entonces, claro, hubo una sensación de que las cosas estaban bien, perfecto. Y claro, la matriz productiva sí cambió. Sí, pero no como lo esperaban. No como lo esperaban. Como tú bien decías, un resultado inesperado. Una vez más, una política económica que te lleva a un resultado inesperado. Y el resultado inesperado fue que lo que creció en el país no fueron las fábricas que utilizaban o el mercado interno, biología genética, o el mercado interno de o sea, el mercado de producción doméstica, o nanotecnología, o los microrobots y los drones. Nada de eso. No. Lo que el cambio en la estructura productiva del país fue que hoy tenemos mucho más centros comerciales y restaurantes de lo que teníamos en el año 2006. Sí. Y esos centros comerciales se llenaron de bienes importados. Ahí creo que no solamente es del gasto, sino que tiene que ver mucho con el nivel de incertidumbre alrededor. Es que esa es la segunda parte. Porque la incertidumbre te hace preguntarse si lo que quieres dedicarte al comercio o si quieres emprender en cosas más riesgosas, en donde tienes que arriesgar más. Poner una fábrica implica maquinaria. Y meterte, por ejemplo, con la legislación laboral, los impuestos y todo. O simplemente importar y dedicarte al comercio. Claro, y las importaciones de estos últimos años han sido espectacularmente altas. Sobre todo hasta el 2015. Las importaciones en realidad caen en el 2016. No solamente es un tema de una excesiva cantidad de plata dada de la riqueza petrolera y que te permite gastar más, sino que probablemente hay otras cosas, digamos, de economía política detrás de esto, ¿no es cierto? Y ahora preguntémonos ya en la línea final, en el balance final. Sí. ¿Qué resultados hubo de todo este boom? Que no tiene nada de alegre como la canción de Lekakis. Veamos un dato interesante. Lo primero que podríamos ver es el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Creo que nos vamos a cerrar el análisis con este tema de la pobreza. Vamos a analizar la evolución de la incidencia de pobreza urbana de ingresos, nombre complejo, que lo único que es el porcentaje de la población de las ciudades que está por debajo de definida como pobre en función de el ingreso diario que tenían. Que es una definición muy estándar, ¿no? Difundida, y que hay datos desde el año 88, si no me equivoco, de pobreza. Y claro, tenemos subidas y bajadas, pero claro, el último gran disparo de la pobreza es con la crisis del año 99. Sí, finales del siglo pasado, pero gran crisis. Lo interesante es que para el año 2001 la pobreza ya estaba en los niveles comparables con lo que estuvo antes de la crisis. Ya. O sea, se dispara en el 98, 99. Casi llegando al 60%. Sí, por ahí más o menos un poquitito por debajo, pero estaba bien alto la pobreza en el año 2001. Y ya para el 2001 llega al 45%. Correcto. Y el 45% es un dato interesante porque ya está más o menos donde se encontraba antes de que se dispare la crisis, ¿no? Entonces, el año 96, 97, la pobreza era similar en porcentaje a lo que era en el año 2001. Entonces, uno puede decir, el 2001 ya el país se había recuperado del disparo de la pobreza, de la gran crisis del 99. Y entonces de ahí uno dice, ¿cuánto cayó la pobreza? Y lo obvio sería esperar que la pobreza caiga más rápido en épocas de gran abundancia y gran gasto público que en las épocas anteriores, que no había tanta abundancia y había mucho menos gasto público. Pero lo interesante es que, y esto es otro de esos temas que algún rato habrá que investigar para descubrir por qué, sí. Entre el 2001 y el 2006, la pobreza cae en 3,8 puntos por año. Lo que da un total de 19,4 puntos porcentuales en ese periodo, entre el 2001 y el 2006. Pero es un montón, ¿no? Sí, claro. Es una caída espectacular. No pierda de perspectiva que detrás de cada punto porcentual de reducción de la pobreza hay gente, ecuatorianos, que deja de ser pobre y que tienen niveles de ingresos que les permiten disponer o decidir un poquito más sobre sus vidas, ¿no? O sea, no es que son ricos, no es que son ricos ni de lejos, tampoco es que necesariamente son clase media, pero al menos ya no son pobres según la definición que utiliza el INEC y el CISE. Es correcto. Entonces cae en 3,8 puntos al año entre 2001 y 2006 la pobreza. Y cae sobre todo en los años de buen crecimiento económico y cuando la inflación va cayendo, más que nada. Claro. Y entre 2007 y 2015... también cae la pobreza. La pobreza también cae. Pero a otro ritmo. Cae más lento. Claro, exactamente.
La buena noticia es que cae, la mala Sigue noticia es que cayendo. cae bastante más lento. Cae casi a la cuarta parte de velocidad. Cae 1,1 puntos al año. Versus los 3,8, ¿no? Claro, la relación casi es 4-1 la velocidad de caída de la pobreza. Y es por eso que después de 9 años terminamos con niveles de pobreza alrededor del 18%. Sí, más o menos. Sí, de 26 al 18%. Claro, es básicamente lo que cae. Pero claro, habíamos arrancado en el año 2001 con una pobreza del 45 y cae mucho más rápido hasta el 2006. Entonces, sí hay que ser Y justos, bastante digamos, más lento digamos desde del 2001 a 2007. la fecha, la pobreza ha seguido cayendo. Sí, casi, Con distintos ritmos. casi todos los años ha caído. Sí. No todos, ¿ah? No. Me parece que el 2009 subió y Claro. el 2008. Crisis. 13. Y en el 2014 también creo que tuvo un pequeño aumento. Pero no, básicamente ha caído casi todos los años, sí, pero cayó mucho más rápido antes del 2007. Es correcto. Y bastante más lento después del 2007. Es correcto. Amigos, ha sido un gusto estar con Sí, ustedes. es lo que tenemos para ustedes. Queremos saludarles a todos, agradecerles, desearles un feliz día, que disfruten de esta mañana en el país. En compañía de Paul Lekakis y Boom Boom Boom. Muy buena semana. Chao.